Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Antonio Junior y hoy traje aquí a mi invitada especial, mi esposa Thais. Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer volver a estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, estoy segura de que va a ser una bendición. Hermanos, miren, hoy vamos a contar aquí una experiencia que lamentablemente fue terrible. Es verdad. Pero fue un gran aprendizaje para nosotros. Miren, ya les voy adelantando. Parecía una película de terror, hermanos. El mundo espiritual es muy serio. No le deseo a nadie lo que Thais y yo experimentamos en una noche. Y vamos a contar con detalles para que no caigas en el error en el que caímos, porque todos podemos fallar. Tú sabes eso, pero cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, la Biblia dice que cuanto más Dios nos da, más se nos exigirá. Entonces, vamos a contar una experiencia muy fuerte aquí y Thais también va a contar un sueño que tuvo. Sí. En resumen, hermanos, hoy hablaremos de brechas. Para quienes no sepan, una brecha es un pequeño agujero, a veces mínimo, en un muro o pared. Pero a través de eso, ahí se pueden infiltrar cosas, infiltrar agua. Hermanos, así es también en el mundo espiritual. Si le das una pequeña oportunidad al enemigo, él puede entrar y causar mucha destrucción. Todo empieza de forma pequeña. Y por eso la Biblia dice allá, en Efesios 4:27, que no podemos dar oportunidades. No podemos dar espacio al enemigo, no le den lugar al diablo. Hermanos, quédense conmigo hasta el final. Antes de comenzar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal, haz clic en el botón de abajo y suscríbete. Activa también la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Quiero traerte contenido bendecido y dejaré el enlace del canal de Thais en el primer comentario, ¿de acuerdo? Luego te suscribes, así que vamos. Amor, cuéntale a la gente sobre el sueño que Dios te dio recientemente, ahora. Hace como un mes más o menos, yo le estaba pidiendo a Dios una palabra. Grabo videos cada semana en mi canal y siempre procuro compartir una palabra fresca de Dios para bendecir a las personas. Y yo le estaba pidiendo a Dios esa palabra y todavía no había llegado. No sabía de qué iba a hablar. Entonces me dormí y a la mañana siguiente desperté con un sueño muy real, un sueño muy fuerte. Dios me habla mucho por medio de sueños. Y yo creo que Dios estaba trayendo un mensaje para mí, uno específico para mí, para llevar a las personas en ese sueño. Yo estaba en el baño de nuestra casa, sentada ahí en la bañera, y me levanté y cuando miré hacia la regadera de nuestro baño, ahí tiene un desagüe redondo, de esos desagües antiguos redondos, y lo cambiamos recientemente. Y no pudimos atornillar ese desagüe. Entonces lo dejamos suelto solo encima del tubo y ese desagüe se soltó. Y salió un cocodrilo por ese desagüe y en ese momento vi a ese cocodrilo saliendo de ahí y en ese instante entendí que venía a atacarme. Cerré la puerta del baño y salí corriendo por la casa. Le dije, amor, hay que cerrar ese desagüe porque están entrando cocodrilos a la casa. Y justo en medio había varios desagües, incluso en medio de la casa. Y estaban sueltos. En ese momento comenzamos a poner pegamento para cerrar los desagües. Y entonces desperté de ese sueño y dije, Dios mío, ¿qué sueño es este? ¿Qué quisiste decirme, Señor? Esa palabra. Y entonces entendí claramente, Dios me dio un discernimiento. Allí, Él me estaba hablando sobre brechas espirituales que muchas familias están abriendo, brechas espirituales dentro de sus casas. A veces suceden cosas tan inusuales que ni en mis sueños, como un cocodrilo entrando por el desagüe de la regadera, serían posibles. Es mucho más grande que el desagüe. Es solo que esas brechas, uno piensa que no entra nada, pero las brechas espirituales son muy reales. Estos días, en casa también tuvimos una fuga. Mi cuarto se estaba llenando de agua al punto de inundarse y no entendíamos de dónde venía esa agua. Entonces llamé al albañil para que viniera a ver qué estaba pasando y él me dijo que era la lechada. La lechada del piso exterior de la casa estaba desgastada, se había soltado y el agua estaba entrando por esa pequeña rendija. Chicas, una lechada es diminuta, ¿verdad? Aunque el agujerito es pequeño, estaba formando un charco dentro de la casa. Una rendija así de chica es algo serio. Pensamos que muchas cosas que pasan no son nada. Tal vez algo que haces, una palabra que dices, y ahí le estamos dando legalidad. En el mundo espiritual. Es así, hermanos. Entonces, lo que vamos a compartir aquí hoy va a ser una enseñanza tan profunda, tan fuerte para tu vida, que estoy seguro de que nunca más vas a dejarle ni un pequeño espacio al enemigo. ¿Seguro, verdad? La Biblia dice allá, en Eclesiastés 10, versículo 8, que quien abre una brecha en el muro, quien rompe el muro, una serpiente lo morderá.
Thais habló del ejemplo del cocodrilo, que es lógico, todo eso son símbolos, ¿verdad? Del enemigo, así como el dragón, en este caso aquí la serpiente que representa a Satanás, también la serpiente va a morder. ¿Qué es ese muro, hermanos? Es la protección de Dios, ¿verdad? Que viene a través de la palabra, porque cuando no obedeces la palabra estás abriendo esa brecha en el muro. Entonces la brecha, nada más es que el pecado, solo para que lo entiendas, es cuando abres un pecado, el pecado es cuando desobedeces algo de la palabra de Dios. Entonces el propio Jesús, ¿verdad? Cuando él iba a ser crucificado, les dijo esto a los discípulos. Les leo Juan 14, versículo 30. Ahora se acerca el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo que es Satanás. Él no tiene ningún poder sobre mí. En otra versión está escrito, en mí no hay nada que venga de él. O sea, Jesús fue el único que no le dio ninguna oportunidad al enemigo en ningún momento de su vida. Porque él no pecó, pero nosotros, hermanos, nosotros podemos, claro, vamos a pecar, pero la Biblia dice que si alguien peca, ahora tenemos un abogado, junto al Padre, que es Jesús Cristo, hombre. ¿Por qué Pablo dice eso? Jesús Cristo es hombre porque conocía nuestras debilidades y todo sobre el ser humano. Incluso prefería ser llamado Hijo del Hombre. ¿Por qué él se encarnó aquí en esta tierra? ¿Entiendes? Solo que él vivió todo y no pecó para que hoy pudiera ser nuestro abogado. Entonces, cuando te arrepientes de tus pecados, reconoces que pecaste y pides perdón. Es como si Jesús llegara delante del Padre y dijera, mira, puedes perdonar porque yo ya, mira aquí las marcas en mis manos. Él ya pagó el precio por ese pecado. Entonces la sangre de Jesús te purifica en ese momento y te perdona. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo, ¿verdad? Cuando él se da cuenta de que estás cayendo en tentación, va a intentar causar destrucción y tú tienes que tapar eso. En un momento, vamos a contar aquí algunas cosas que tienes que hacer. ¿Y por dónde entran esas brechas? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por dónde es que tenemos que vigilar, verdad? ¿Cuáles son las entradas? Porque por algún lugar está entrando, en algún lugar se está abriendo una puerta ahí. Y entonces, antes de eso vamos a contar aquí ahora esta pesadilla, por así decirlo, que vivimos. Primero cuento yo y luego ella cuenta su parte, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Recuerdo que prediqué un domingo por la noche en una iglesia y el fuego descendió. Fue una bendición. Miren, muchas personas fueron salvadas, muchas personas fueron tocadas y yo me sentí renovado. ¿Saben? Yo estaba tan fortalecido, al día siguiente Thais y yo decidimos ver una película. ¿Han sentido ese cansancio cuando solo quieren entretenerse un rato? Entonces nosotros encendimos la tele, ¿no? Netflix y empezamos a buscar películas y encontramos una película romántica para ver. Pero pensamos que era romántica, ¿no? Pensamos que no iba a tener ninguna escena ni nada fuera de lo normal. Vamos, amor, sigue. Sí, y entonces vimos la película. Al principio todo estaba bien hasta que empezaron a salir unas escenas muy fuertes, unas escenas de pornografía, de traición, de abuso. Nos horrorizamos con esa película, pero aún así la vimos hasta el final. Noura Niña, escrita de Doe, Midas en O segundos animada, una chadidiña es A. Mi amor. Era tarde, así que nos fuimos a dormir. Pero entonces me desperté en la madrugada y me desperté muy asustada, como si hubiera alguien ahorcándome, alguien queriendo matarme ahí, y me desperté así, sin aire. Le dije, amor, me siento mal, me está pasando algo. Y en ese momento que desperté, un niño también se despertó y vio algo terrible. ¿Verdad, amor? Les contaré, hermanos. Mira la nuestra. Yo no le deseo esto a nadie, hermanos. En el momento en que Thais despertó, ella gritó tan fuerte porque algo la estaba ahorcando, pero en el momento en que abrí los ojos incluso, hermanos, un detalle es que vimos la película, nos detuvimos, vimos que no estaba bien. Tuvimos el discernimiento de entender que eso no formaba parte de nuestra vida, de nuestros valores. Cancelamos eso. Eso, solo que después de que cancelamos, nos dimos cuenta de que se había abierto una puerta. Se había abierto una puerta. Sí, hermanos, teníamos mucho sueño y terminamos durmiéndonos, ¿saben? Pero nos dimos cuenta de que algo estaba raro y recuerden lo que les dije, que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Hermanos, cuanto más avanzamos y tenemos experiencias poderosas con Dios.
Es ahí cuando el enemigo, es verdad, va a intentar alejarnos de esa presencia, ¿se entienden? De la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? En el momento en que Thaís gritó, hermanos, abrí los ojos, me asusté, nunca había visto nada parecido. Hermanos, les voy a decir la verdad. Incluso la Biblia dice que las cosas espirituales deben hablarse con personas espirituales, porque si no, la gente va a pensar que es una locura. Hermanos, en ese momento vi un demonio ahí en la puerta del cuarto. Calma, gente, misericordia de hermanos, ese demonio. Era como un niño, tenía un vestido blanco y el cabello negro. ¿Saben cómo en esas películas, muchas de esas películas de terror, muchas cosas que ves ahí, vamos a hablar de eso en un momento? Hermanos, no fue imaginación humana, sino visiones que las personas tuvieron del mundo espiritual y las ponen en las películas. ¿Entienden, hermanos? Fueron cuestión de milésimas de segundo en el momento en que vi a esa criatura ahí, ese demonio transfigurado en un niño, hermanos, dentro de nuestro cuarto. Me detuve a pensar y reprendí en el nombre de Jesús. La escena desapareció y oré con Thaís. En ese momento, Dios me dio discernimiento de que era por causa de la película, ¿recuerdas? En ese momento recordamos que era la película. Abrimos esa puerta y ya pedimos perdón a Dios. Ahí sí nos arrepentimos y ya lo rechazamos. Ya declaramos que nuestra casa es del Señor. Ya blindamos a nuestra familia. Entonces oramos ahí blindando, ¿verdad, amor? Esa puerta que fue abierta, cerrando esa puerta, ¿verdad? Entonces, ¿es así? Fue una experiencia terrible, pero Dios lo permitió. ¿Estás de acuerdo? Todo es permiso de Dios, ¿verdad? Así fue, el aprendizaje fue enorme. Nosotros tuvimos, ¿sabes? A veces crees que no tienen relación y las dejas pasar. Entonces te da pena hablarlo con el otro y terminas dejando pasar un poco más. Tengan cuidado, hermanos, vamos a tener una postura firme, principalmente cuando son pareja, los dos tienen que estar muy alineados, ¿entienden? Los dos es necesario tener acuerdo. Incluso estos días, amor, vi que una muchacha comentó, ¿verdad? Pastor, por favor, ore por mí, por mi matrimonio, porque mi esposo me obliga a hacer cosas que no quiero, que sé que son pecado. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿saben? Porque el mundo espiritual es real, muy real. Y que puedas buscar consejos. Si eres mujer, busca consejo con una mujer. Nunca te abras con un hombre. El hombre también debe abrirse con otro hombre sobre estas cosas. Pero sí lo reconoces, ¿verdad? Que hay algo que les está impidiendo tener una intimidad con Dios. Algo que está siendo una brecha. Cierra esa brecha. No dejes de continuar. Amén. No dejen. Entonces, hermanos, solo para que podamos continuar ahora. Ahora les vamos a mostrar algunas señales de que necesitan cerrar esas brechas, ¿verdad? Incluso Jesús, cuando él estaba allá en Getsemaní y vio que los discípulos estaban dormidos, o sea, no estaban vigilando, no estaban prestando atención a lo que estaba pasando. Y piensen, hermanos, en la batalla espiritual que ocurría contra Jesús y los discípulos, pues ya se acercaba la hora de la cruz. Jesús les dijo, vigilen y oren, el espíritu está dispuesto, o sea, están salvos. Pero la carne es débil y el diablo quiere entrar a través de la carne, a través del pecado. Entonces, lo que Jesús dijo, en primer lugar, fue, vigilen, hermanos. Vigilar es tan importante como orar, porque de nada sirve orar si no vigilas en el día a día. Y una idea que tuve, el amor es así. Una ilustración para ustedes es esta. Recuerdo que muchas veces me daba cuenta de eso. Imagina que vas a una vigilia de oración y llenaste una bolsa. Estás lleno del Espíritu Santo, ¿y verdad? Pero luego sales de esa vigilia. Y luego ves un programa que no deberías. Escuchas una música que no deberías. ¿Van a hacer agujeros en esa bolsa como si fueran agujeritos? Y luego vuelves a estar vacío. ¿No sería mejor cuidarte más? ¿Entendiste? Aunque no seas una persona que ora mucho, si eres alguien que se cuida mucho, ¿conservas mucho eso que buscaste en Dios? Sí. Entonces hay mucha gente que ora mucho, ora horas y horas, pero en el día a día no se cuida. Ahí perdió todo lo que pidió, ¿entiendes? Entonces, amor, dinos, aquí es donde la persona tiene que estar atenta, ¿verdad? Sí, yo veo que es muy importante. Vamos a hablar de los sentidos. Tenemos que entender que nuestros ojos, nuestra boca, nuestro oído, debemos protegerlos. De lo contrario, podríamos sufrir represalias. Entonces, tenemos que vigilar nuestros ojos, todo lo que ven nuestros ojos, ya sea a través del celular, de la televisión, una película como en nuestro caso, o a través del oído.
Hay canciones que son muy sensuales, canciones que dicen tonterías. Estos días fuimos a un restaurante y estaba sonando una canción, un sertanejo, y la verdad, qué canción tan fea, qué canción tan vulgar. ¿Sabes? Hablando de sufrimiento, de traición, cosas tan así. Así, extraña. Que yo dije, amor, qué cosa, ¿no? ¿Cómo puede alguien escuchar eso? Entonces así, no podemos dejar que esto llegue a nuestros oídos, tenemos que blindar nuestros oídos porque lo que entra ahí se va infiltrando en nuestro corazón. A través de eso, ¿esas puertas? El enemigo entra. Otra puerta que debemos cuidar es la falta de perdón. Veo a tantas personas que guardan resentimientos, personas que tienen ira, rencor. Otras personas que no logran perdonar. Y eso es una puerta gigante que estás abriendo, eso es una brecha, es una legalidad para que el enemigo actúe en tu vida, así que tenemos que estar atentos. Si tienes alguna herida, algo que no has tratado, pídele al Señor que te lo muestre, para que pueda ser sanada, para que Dios pueda sanarte. Cerrar esa puerta que el enemigo quiere usar para poder atentar contra tu vida, así que tenemos que tener cuidado con eso. Otra cosa que también veo es a través de la boca. El enemigo quiere usar nuestra boca. Él quiere que digas tonterías, que pelees con tu esposo, con tus hijos, que hables mal de ti misma. Aunque digas, no puedo, no soy capaz. El enemigo, él está todo el tiempo queriendo usar nuestra boca porque nuestra boca es poderosa. Todo lo que dices ahí tiene el poder de la vida o de la muerte. Entonces tenemos que vigilar nuestra boca también para que de nuestra boca solo salgan palabras que vienen del Señor. Así que puedas aprender a hacer esta oración. He estado orando así todos los días. Le pido a Dios. Le digo, Dios, blinda mi visión, mi audición, mi boca, mi corazón, mis pensamientos, para que estén alineados contigo, para que nada que venga de afuera afecte mi vida, que yo esté 100% blindada por el Señor. Que también aprendas a orar así, blindando tu vida. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado por dónde entran, ¿verdad? Por dónde entra el pecado. Entonces, es como dijo Thais, los ojos, ¿qué es lo que es? Hablé de la película de terror, ¿verdad? Que es algo que mucha gente piensa así. Ah, pastor para pastor. Ese famoso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene? No seamos creyentes cerrados, ¿verdad? Todos tienen esa costumbre, pero debemos entender que sí influye mucho. Pues sí, entonces, ¿tú crees que eso no te va a influenciar? Pero, hermanos, vamos a pensar. El tipo que hizo esa película la hizo con la idea de causar miedo, de causar pavor, claro. La hizo pensando en ganar dinero con eso, pero sé que genera curiosidad. Hermanos, debemos tener cuidado. Hay un momento para decir, ya no quiero esto en mi vida. Tal vez ese momento ya llegó. Le das demasiadas oportunidades, igual que todos. ¿Qué cambia en tu vida por una persona? No sigues los principios de la palabra. ¿Lo entendiste? Otro punto. ¿El ocultismo? Hermanos, no se puede, ¿entendieron? Hay cosas que empiezas a ver y dices, oye, este tipo está haciendo un ritual macabro, satánico. ¿Cómo es eso? Voy a ver algo así que pongan atención, ¿ok? Sí, en internet, ¿verdad, amor? Hoy en día con los celulares la gente se queda ahí. En los Reels pasa un video tras otro. Existe un algoritmo que según lo que ves te muestra ese contenido. Hay que estar atentos, sí hay contenido pornográfico. ¿Cuántas personas casadas están ahí teniendo acceso a contenidos pornográficos al lado de su propia esposa o al lado de su esposo? ¿Sí? Hay que vigilar si está viendo videos equivocados porque está bajo nuestra responsabilidad. ¿Por qué piensas así? La persona ni siquiera está sin ropa, ni siquiera es necesario, ¿entiendes? Sí, entonces vigila por la sensualidad. Hay mucho sensualismo, hay mucha sensualidad en la ropa, en la forma de hablar. Sí. Entonces, hermanos, todo eso es importante, solo que también tenemos que analizar cómo surge el pecado. ¿Y cuál es la raíz, verdad? Porque no sirve de nada tratar los síntomas, tienes que tratar la raíz. Y la raíz está, ¿dónde? En tu corazón, ¿cierto? Allá en Génesis, capítulo 6, Dios dijo lo siguiente: el pueblo vive pecando continuamente en sus pensamientos. Todos sus pensamientos son malos, son impuros. Entonces todo empieza aquí, mira, empieza en tu corazón, incluso hasta el pecado que cometes con tu boca, con tus palabras. Tú que eres una persona que se queja, que maldice, que habla mal de los demás, eso estás trayendo el mal a tu vida. Entonces, en realidad, empezó en tu corazón, porque Jesús dijo, la boca solo habla de lo que está lleno el corazón. ¿Quieres conocer a una persona? Pon atención a sus palabras. Vas a saber lo que tiene almacenado en su corazón. ¿Entendiste? Entonces, ¿dónde empieza todo? Te lo voy a leer. El versículo está en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Él dijo así:
Mira, la tentación viene de nuestros propios deseos. En otra versión, dice la codicia, viene de tu propia codicia que nos seduce y nos arrastra. Esos deseos dan a luz al pecado, y cuando el pecado se desarrolla plenamente, produce la muerte. Entonces, todo es un proceso, empieza con el deseo, que es la codicia. Después el pecado se concreta, y si alimentas ese pecado, entonces mueres espiritualmente. Hermanos, ¿cuántos hoy en las iglesias ya no sienten la presencia de Dios ni arrepentimiento porque se acostumbraron al pecado? Está muriendo espiritualmente sin notarlo, quizá ya murió. Hermanos, debemos tener cuidado. Vamos a pedirle a Dios que haga una obra de resurrección en nuestra vida, de restauración. Y lo que él dijo empieza con la codicia, es la codicia, ¿verdad? Me acordé de una palabra aquí ahora que es de la historia de David, ¿verdad? En el momento en que era para estar en la guerra, la Biblia deja bien claro que era la época de la guerra y David no estaba en la guerra. Él, siendo rey, debía estar ahí, pero no estaba en el lugar equivocado. Entonces, el lugar donde estamos también puede ser una brecha, tal vez el lugar equivocado al que estás yendo, las amistades equivocadas que estás teniendo. Eso permite que el pecado entre en tu vida. Porque David, él estaba ahí en el lugar equivocado y por eso estaba paseando ahí en su región, en su casa y vio por el techo. Ahí él codició a la mujer del otro porque pensó que la mujer era bonita. Entonces vino el deseo, ¿verdad? Vino ese deseo de carne y ahí a través del deseo consecuentemente vino el pecado. Entonces él cayó, así que eso es muy serio. Así la gente puede vigilar los lugares donde estamos y evitar estar en sitios equivocados. Sí, entonces así. Si él tuvo, vamos a suponer que él miró porque no tuvo cómo escapar, ¿verdad? Sí, entonces vamos a suponer que él miró, echó un vistazo. Él no imaginaba que iba a ver eso. Pero si él hubiera seguido caminando, hubiera seguido con su vida sin enfocarse en eso, no habría tenido que enfrentar las consecuencias. Él miró. El problema es que miró, y al final ese deseo se fue volviendo incontrolable. Entonces, el consejo que te damos es el siguiente. Corta el pecado de raíz, ese deseo, córtalo de raíz. Alimenta tu espíritu. Sí que tu carne se debilite. Amén, la carne nunca va a morir. Pero puedes enterrarla y seguir pisoteándola ahí. No dejes que salga a la superficie, que tome fuerza. Porque si no, es que empieza pequeño y luego crece. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que estamos alimentando, porque si alimentas lo que es malo, un día se va a convertir en un gran problema. Así que siempre vamos a cortar el mal de raíz ahí para que no crezca. Sí, es como una cascada, esa fuerza del agua, ¿no? Vamos allá a las cataratas del Iguazú. Es algo tan tremendo, tan fuerte, pero no empezó de esa manera. Empezó con un arroyito, ¿se entiendes? Es como si no quisiera nada. Entonces, si no cortas el mal de raíz ahí, si no terminas con él ahí, eso va a crecer, ¿de acuerdo? Así como puedes hacer eso en la práctica. Pastor, mi problema es la pornografía. Ten cuidado con las aplicaciones, ten cuidado con tu celular. Si no lo estás logrando, tampoco sirve de nada romper el celular. Un día, un joven de nuestra iglesia me dijo, Pastor, rompí mi computadora, ya estoy libre del pecado. Le respondí que no estás libre, hermano. No es eso, ¿entiendes? Si realmente quiere, arregla el celular o consigue otra computadora. Le dije, hijo, desperdiciaste dinero, debes tratar la raíz tu corazón. Y otra cosa que noto, amor, es que generalmente el enemigo viene por donde tiene legalidad. Entonces, una persona que tenía un pecado en el pasado, aunque se haya arrepentido, haya cambiado de vida y Dios la haya perdonado, si tenía un pecado, por ejemplo, de pornografía, generalmente el enemigo va a usar esa legalidad para poder actuar en la vida de la persona. Debemos vigilar nuestras debilidades, porque ahí el enemigo buscará atacarnos para avergonzarnos. Es astuto y querrá debilitarnos, tocando nuestras heridas. Aunque digas, pero pastor, ya me arrepentí, ya no cometo ese pecado. Pero el enemigo va a querer acusarte de lo que hiciste en el pasado. Entonces, ahí es donde tienes que fortalecerte aún más, tienes que ser más radical. Decir así, no, yo no veo nada que tenga pornografía, yo no accedo a eso. No quiero darle poder al enemigo en mi vida. Estoy blindada y protegida por el Espíritu Santo. Amén. Amén, sí. Hermanos, esos fueron los consejos y el testimonio fuerte y triste que queríamos darles. No quería estar contando esto, pero pasó. Y aprendimos una gran lección, ¿saben? Necesitamos estar atentos, hermanos, porque gracias a Dios Jesús venció todo por nosotros y podemos contar con Él.
Si tú que escuchas piensas, Dios mío, ¿qué haré con mi vida? Porque no puedo lograrlo. Ya lo intenté, hermanos, para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, ¿cómo vences el pecado? No es con tu propia fuerza. Claro, lo que esté a tu alcance lo vas a hacer, pero es a través de la oración, es a través de tu vigilancia, es cortar todo lo que te lleva al pecado, los procesos. Recuerda que todo lo que empieza y parece inofensivo, ten cuidado con ese, no tiene nada de malo, ¿entiendes? ¿Cuántos creyentes liberales hay hoy en las iglesias, hermanos? No es broma. Hoy, por ejemplo, ya no se habla más del pecado antes del matrimonio, porque las personas están cayendo en ese error todo el tiempo y piensan que es normal, hermanos, es pecado. Eso se llama fornicación, ¿entienden? No debemos santificarnos. Es hermoso cuando ves en la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos eran como su tesoro personal. Quería que fueran un pueblo apartado. Entonces tenemos que entender que esa palabra es para nosotros. Nosotros que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo apartado. No podemos ser como los demás ni igualarnos a las personas del mundo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que separarnos, consagrarnos, tenemos que renunciar a cosas en nuestra vida. No todo podrás hacer, no todo podrás. Pero fulano es fulano, tú eres un pueblo de Dios, tú eres separado, tú eres ungido. Entonces vamos a pedirle a Dios que traiga a nuestro corazón en qué estamos fallando, ¿verdad? Amor, ¿en qué necesitas santificarte más? ¿En qué necesitas consagrarte? Y yo creo que Dios te va a capacitar porque es por la gracia. No podemos solos, pero Dios nos fortalece. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una oración, amor. Vamos por la vida, ¿verdad? Creo que este mensaje te llegó. Por eso te pedimos compartirlo con otros. No lo guardes solo para ti. La bendición tiene que ser compartida, tiene que ser misionera. Amén. Entonces, cierra tus ojos. Oramos por ti para que Dios te capacite y fortalezca en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, mi Dios y mi Padre, estamos aquí en tu presencia, queremos agradecerte porque tú nos has provisto la salida. Señor. En medio de la tentación, está ahí con nosotros y yo creo que el Señor nos va a capacitar. Padre, cuando busquemos tu presencia... Por eso, Mi Padre, trata con nuestros deseos, Padre, que nuestro mayor deseo sea adorarte, sea estar en tu presencia, Padre. Que no alimentemos esos deseos pecaminosos, Padre. No queremos seguir el camino que muchas veces nuestra propia familia ha tomado, nuestros parientes. Padre, queremos ser diferentes. Oh Dios, sí, Padre, y oramos en este momento por tu hijo y tu hija que nos están escuchando. Ahora. Es solo, Padre. Dios, derrama tu poder, Señor. Sin tu poder no lo logramos. Esa persona ahora está reconociendo que necesita de ti, que no puede hacer nada, que no puede vencer el pecado sola. Jesús trae la capacitación de lo alto. ¿Es cierto? Dale, Señor, discernimiento para que ella sepa cuándo algo le está perjudicando o no. Dios, muéstrale a esa persona, tal vez personas, lugares, cosas que está haciendo que no te agradan. Y de la misma manera, nosotros también oramos, Padre, y te pedimos que nos santifiques cada día más para que podamos andar en plena comunión contigo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, te agradecemos. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Miren, estamos muy contentos de traerles esta enseñanza. Creo que fue una bendición. Y ahora, compartan. ¿Quieres decir algo más, mujer? Sí, así es. Mantengámonos firmes con Dios, quien nos sostiene. Estoy segura de que te vas a fortalecer, que Dios te va a mostrar dónde hay brechas y esas brechas serán cerradas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.